Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, de regalarnos un poquito de su sabiduría también en cuanto a este tema muy, muy amplio, ¿no? Digamos, sobre la Chacarera del Monte, así que verdaderamente es un placer poder tenerlo acá presente, aunque sea por este medio, eh, y bueno, de charlar un poco sobre este tema. No, el agradecido soy yo, porque es muy bueno que podamos tomar contacto a través de este medio, que nos posibilita la tecnología hoy en día, para hablar un poco de esta cuestión que es la Chacarera del Monte, como tema, digamos, que bueno, para nosotros es muy significativo, muy importante por todo lo que representa para una región muy amplia que es el Chaco Gualambo, el Chaco impenetrable de esta región. Así que yo soy Beto Aranda, mi nombre completo es Benito Roberto Aranda, soy abogado, soy escribano, soy investigador, soy autor y compositor de música folclórica, reconocido por SADAIC. Soy socio de SADAIC, soy recitador criollo, he sido finalista en Cosquín en el año, creo que en el 2014, por allí. Y bueno, y tengo una gran pasión por todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, de esta región nuestra, que es el Chaco impenetrable. Bueno, y especialmente por este nuevo subgénero musical que es la Chacarera del Monte, reconocida como tal, como subgénero musical por la dirección artística de SADAIC, allá en el 2008. Bueno, eso despertó un poco la curiosidad también en nosotros de comenzar a hacer un trabajito de investigación, de profundizar un poco en el estudio, con un mayor criterio, digamos, de rigurosidad, si se quiere, investigativa, para determinar cómo nace esto, de dónde viene y por qué será este fenómeno de la Chacarera del Monte, qué significa, qué es en definitiva, y dónde está el origen de esto. Y bueno, la provincia del Chaco la declaró Patrimonio Cultural Chaqueño, también en el 2008, por ley provincial, y a partir de entonces comenzó a llevarse a cabo también varios eventos, entre ellos el evento creo que ya se llevó a cabo el quinto, el sexto festival de la Chacarera del Monte, impenetrable, Chacarera del Monte impenetrable, en la localidad del 4 de febrero, que es una localidad muy pequeña, un paraje muy próximo a la ciudad de Juan José Castelli, que es la puerta del impenetrable de la provincia del Chaco. Allí se llevó a cabo este año, no recuerdo exactamente qué número de edición es, pero lo cierto es que se llevó a cabo también por primera vez el Congreso Nacional de la Chacarera. A mí me llamó la atención y he sido invitado como disertante en ese congreso. Éramos 5 o 6 personas que fuimos a dar una charla. Bueno, yo estuve allí presentando mi libro, o sea, como digamos, producto de esa investigación, de ese trabajo que yo fui haciendo de forma personal por espacio de más de 10 años. Plasmé en un libro que se llama La Chacarera del Monte, que es este que tengo acá, un librito pequeño, pero que acá yo fui plasmando todo el resultado de ese trabajo de investigación que fui a exponer sobre eso. También yo hablé sobre la historia, digamos, lo histórico. Y bueno, hubieron también otros profesores que hablaban de la migración criolla para esa región y cómo nace la Chacarera del Monte, y también obviamente un profesor de danza folclórica argentina que hizo referencia a la modalidad del baile de la Chacarera del Monte. Así que fue una tarea bastante interesante, pero que a mi criterio no da todavía para emitir algún dictamen definitivo, porque creo que podría servir todo lo que se dijo allí como comienzo de una investigación más seria, no digo que no sea seria lo nuestro, pero creo que amerita una investigación más profunda, ya con criterios, digamos, más científicos, si se quiere, hasta por allí, hasta antropológico, que obviamente lo que nosotros, que en mi caso que soy simplemente un curioso, digamos, más que un investigador, pero un curioso de andar, de recorrer, de recoger, hacer un trabajo de campo importante.
y donde uno va sacando sus propias conclusiones. Así que bueno, esa es un poco mi tarea, la que estoy encarando en este momento, y bueno, por eso me presento ante ustedes, y soy de la provincia de Formosa. Si bien he estado bastante tiempo en otras ciudades del país, por razones de estudio, por razones de trabajo, hace ya más de 30 años que estoy radicado acá en mi provincia de Formosa, la ciudad capital. Bueno, profe, gracias por la presentación. Yo, como le decía, tenía ahí un par de preguntas. Una de ellas es por qué es subgénero, por qué lo denominan así. Bueno, esto es un caso que despertó una polémica bastante importante en el ambiente folclórico del norte, cuando Sadaí casi inesperadamente saca una resolución. Yo hice un trabajo de investigación para conocer los fundamentos de esta decisión, de esta resolución. No hay nada está claro, lo hicieron así, visto, considerando así y sin prácticamente fundamentos, porque habían presentado algunos estudiosos de este tema, habían presentado el pedido que sea reconocido como una música distinta, nueva. Y bueno, esto generó polémica porque tal es así que yo mismo me pareció que no corresponde que sea un nuevo subgénero musical. Y bueno, como género de folclore, la chacarera, ¿no es cierto? Subgénero sería como una especie de, no género, subgénero. Tendría así como una modalidad diferente a la chacarera, pero en ese caso también yo me preguntaba que podría haber sido declarada también como nuevo subgénero musical la chacarera trunca, podría haber sido la chacarera doble, la chacarera simple, en fin. Y investigando un poco, llegamos a la conclusión de que cuáles son los elementos, los motivos, las razones que se tienen en cuenta para esta cosa. Bueno, primero, que tiene que ser distinta, tiene que tener por lo menos un ámbito determinado, geográfico, donde tiene plena vigencia y es aceptada por la totalidad, o sea, tomarla como propia. Y además tiene que tener una temática, que es la letra, ¿no es cierto? Y tiene que hacer referencia precisamente a las cosas de la región a la cual representa culturalmente la música o la danza o lo que fuera. Y en ese sentido hay algunos elementos que hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, no sé, esto es un poco técnico, pero tiene que ver más con lo geográfico, porque esta parte, la región del Chaco impenetrable, que abarca desde el río Salado, del río Salado que está en Santa Fe, provincia de Santa Fe, para el norte, toda la gran llanura americana, que se extiende hasta Bolivia y Paraguay, se conoce con el nombre Chaco Gualamba. Y una subregión de esa, una parte de esa, que sería un círculo más o menos, pongámosle una 500 kilómetros a la redonda que abarca la parte de la provincia del Chaco, provincia de Salta, Santiago del Estero, partecita de Jujuy, todo lo que es el Chaco salteño, digamos, sería el departamento de Rivadavia, la parte noreste de la provincia de Salta, que es la llanura, y la provincia de Formosa, y la llanura también de la hermana República del Paraguay y Bolivia, que vendría a ser la gran llanura americana, que tiene una característica, se la divide en tres partes. Chaco Boreal, que es al norte del río Pilcomayo, que pertenece a Paraguay y a Bolivia; Chaco Central, entre los ríos Pilcomayo y Bermejo; y Chaco Austral, al sur del río Bermejo hasta el río Salado. Esa es la gran región, la gran llanura americana. Dentro de esa gran región se conoce con el nombre Chaco impenetrable una parte de las provincias que te mencioné: Formosa, Chaco, Salta, partecita de Santiago del Estero. ¿Y por qué es impenetrable? Porque ha sido el último reducto en ser conquistado por el hombre blanco, porque es una zona de muy difícil penetración, poblada en aquella época con aborígenes que defendían férreamente su territorio, como los huichí, los pilagá, los toba, los mocovíes, los chiriguanos, en fin. Todas esas parcialidades originarias eran muy difíciles de penetrar en esta provincia, además por las mismas características del terreno, de montes tupidos,
esteros, pajonales, ríos caudalosos, pantanos, alimaña, muchos incluso animales feroces como el tigre cebado, como la serpiente de distintas características. O sea, es muy difícil, y los insectos, obviamente. Mucho se ha escrito sobre esto y ha sido muy difícil. Pero en esa época, vamos a situarnos en el año 1885 en adelante, fines del siglo XIX, cuando en esa época comenzó con la conquista del desierto, pero el norte argentino se le dio a conocer con el nombre de la línea Vitorica, ministro de guerra en 1885, que empezaron a establecerse los fortines hacia la margen derecha del río Pilcomayo, como para ir cubriendo, digamos, esta zona norte, porque Formosa todavía para esa época estaba totalmente despoblada. Entonces, aprovechando esos fortines, ese advenimiento de los militares que venían a poblar estos montes, estos desiertos, también muchos criollos provenientes de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, si tenemos no geográficamente, comenzaron a acercarse, tal vez para guarecerse y para tener como respaldo a su fortina, empezaron a poblar esta región del Chaco impenetrable. Entonces venían las familias de criollos con sus vacas, con sus cabras, venían arreando, venían a poblar estos grandes desiertos. Y ellos venían con dos instrumentos musicales, traían el violín y el bombo legüero, nada más. No había otro instrumento musical, el violín que venía ya del oeste, porque el violín llega con Francisco Solano, la zona digamos, del oeste, de la cordillera de los Andes. No es lo mismo la otra penetración del violín que vino por el Río de la Plata. Pero bueno, cuando viene esta gente con el violín, que es el instrumento más utilizado, y el bombo, y se establece en esa zona de la provincia del Chaco y Formosa en un radio, pongamos, de 100 kilómetros a la redonda, tomando como referencia la localidad de Subteniente Perín, Juan José Castelli, el río Bermejo de por medio. Y la otra corriente cultural que avanza de este a oeste, que viene desde Corrientes, que ya era una provincia, una de las primeras provincias antiguas, digamos, avanzan en sentido contrario, también ya, pero más adelante, por allá, en la segunda presidencia del general Roca, en 1903 en adelante, 1905, avanza y viene poblando también la margen derecha del río Bermejo, el río Bermejo estamos hablando. Y ahí se comienzan a poblarse la zona que hoy se conoce con la localidad Presidencia General Roca, Pampa del Indio, y queda un espacio de más o menos unos 80, 100 kilómetros intermedio, donde no alcanzaron a juntarse las dos generaciones. Con el tiempo se fueron mezclando, empezaron a juntarse en la zona de Castelli, y los correntinos venían con el acordeón verdulera, venían ya con el acordeón verdulera, que es un acordeón chiquitita, que se la conoce con el nombre de verdulera diatónica, y que tiene únicamente dos notas, en do y fa, o re y sol, y ellos venían ejecutando chamamé con ese acordeón, que es lo que utilizaban en su provincia natal. Al encontrarse con los santiagueños que venían con los violines, entonces ahí se produce el encuentro y se produce un poco la fusión de estos dos instrumentos musicales y dos estilos diferentes del chamamé. Los que son músicos sabrán entender de que son compases 6x8, ¿no? Tanto el chamamé como la chacarera, que tienen esos elementos fundacionales, originales, similares o idénticos. Y bueno, y allí se produce, los santiagueños comenzaron a ejecutar la verdulera, los correntinos no el violín, porque el violín, cuando se rompían las cuerdas, quedaban ya en desuso, era muy difícil conseguir las cuerdas, porque había que viajar hasta Salta, se 700, 800 kilómetros, y en esa época lomo de caballo, de mula, no era tarea tan fácil. En cambio, el acordeón verdulera sí podía estar 20 años, 30 años y sin ningún problema. Por así se desafinaba un poco, se rompía algunas dos voces, pero seguían sonando. Y al producirse esta fusión de rítmica, digamos, ahí se produce la chacarera, que también toma una cadencia diferente, un compás diferente, toma un color diferente que le da al acordeón verdulera. Por la misma característica del instrumento, que nos permite tanta velocidad como por allí el violín, y también pasó lo mismo con el chamamé con respecto a la polca, pero esa es otra historia. Ahora,
al fusionarse esto, produce una cadencia diferente, un color diferente, y que vendría a ser una cosa nueva, digamos, nueva. ¿Y por qué del monte? Porque nace en esa región del monte y allí permaneció oculta por muchos años, todo desde el comienzo del siglo XX, 1910, 30 adelante, ya comenzó lentamente a difundirse. Entonces, en esas juntadas que se hacían en la época de los criollos, que tenían como culturalmente ellos organizaban las alojeadas. Las alojeadas consiste en una juntada de varios días, donde se bebía únicamente aloja, el fermento de la algarroba, y que producía embriaguez, o sea, era una bebida muy fuerte, con mucho alcohol, la algarroba, la aloja, que se consumía en esa época. Entonces, se armaban esas alojeadas y ahí se tocaba el acordeón verdulero o el violín distintamente, o el violín, el acordeón y el bombo legüero, y lo que más sonaba en esa época era la chacarera y el chamamé. Y después también por ahí aparecía el que trajeron ya los soldados que venían de Buenos Aires, de Santa Fe, ya venían por ahí con el escondido, con el triunfo o con el gato. Pero lo fuerte, lo que más prendió fue la chacarera y el chamamé. Entonces, eso se empezó a difundir, empezó a abarcar una mayor radio de acción, digamos, ya se fue extendiendo hacia la provincia de Formosa, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, pero igualmente siguió allí como escondida hasta la década del 80 aproximadamente, en que algunos jóvenes músicos ya comenzaban a tocar esos instrumentos, a ejecutar esa chacarera en algunos escenarios folclóricos, y en ese caso tiene mucho que ver Pirané, que es una localidad de la provincia de Formosa, donde es una de las sedes más antiguas del Precosquín. Ya en la década del 80 aparecen ahí estos jóvenes, Coco Gómez, con el grupo que tenía en aquella época, los Changos de la Valle, aparecen con esta música, y bueno, fueron a Cosquín, y se la empezó a conocer un poquito más. Y después, bueno, empezó la lucha de Coco Gómez por hacerla conocer, por recorrer el país, bueno, anduvo muchos años, 15, 20 años ejecutando y creando música, y bueno, allí apareció la Mocha Ahorcada, la Rana Ahogada, que él le fue dando esos nombres a estas piezas musicales, que él la fue recopilando de los montes, de que tocaban los viejos, los abuelos, que nadie sabe el autor de estos temas. Son temas que venían, son motivos populares que venían de hace muchísimo tiempo, muchos años. Y bueno, y él le puso un nombre, la arregló un poco, la adaptó, digamos, a su estilo, a su forma de tocar el acordeón verdulera, y le dio un nombre curioso, como la Mocha Ahorcada, como la Rana Ahogada, la Pizza Perro. Son nombres nuevos estos que le fue colocando él mismo, y de esa manera fue conociéndose, digamos. La que hizo punta en esto fue la Mocha Ahorcada, que es una chacarera que actualmente la bailan en todo el país, que es instrumental, aunque también después le pusieron letra. Y bueno, hasta que llegamos al siglo XXI, ya llegamos al 2000 y pico, cuando Sadaí declara su género musical, cuando ya fue a Cosquín, y ya fueron otros representantes, digamos, de la región, llevaron esta música, y llevaron los bailarines vestidos a la usanza de nuestra región, con las indumentarias características del Chaco Impenetrable, con el coleto, con el sombrero retobado, con el guardacalzón, con la bota, en fin, y fueron a mostrar también cómo se baila. ¿Y cuál es la característica diferente? Tiene una cadencia diferente, no es lo mismo, es una danza más libre, porque la gente del campo, del monte, no tenían escuela, no tenían formación académica para determinar exactamente la coreografía de la chacarera, sino que la bailaban como venía, como parecía, y ahí comenzaron a aparecer también diferencias en cuanto a la forma de bailarla en esta misma región, en esta región del Chaco Impenetrable, y aparecieron como subregión. Por ejemplo, en la zona de Castelli, que yo estuve ahora en el Congreso, un profesor de danza dijo que la chacarera del monte se baila directamente, hay que entrar con el zapateo
no tiene ni avance ni retroceso como la coreografía de la chacarera santiagueña. Explicó más o menos ahí la razón por qué, pero bueno, puede ser algún argumento por allí válido, pero creo que hay que ampliar, hay que investigar un poco más, porque no es lo mismo esa modalidad en otra parte, en otra subregión del Chaco impenetrable, como Formosa, por ejemplo. Acá hay lugares donde se baila así, se entra zapateando, pero hay otras partes donde se hace el avance y el retroceso, y que la característica es que la vuelta entera en la vuelta entera de la Chacarera del Monte, una de las características también es que tiene 6 compases en lugar de 8. Y que es más libre, porque por allí a veces 6 compases, a veces 7, 6 medios, por ahí se corta de golpe. Y el criollo de esta región está acostumbrado a bailarla y bueno, en parte la zapatea, en parte hace los pasos, el desplazamiento característico de la Chacarera del Monte, pero por allí se planta en el zapateo, o por ahí se adopta algunas actitudes también risueñas, como digamos, para llamar la atención, como por ejemplo chairar los pihuelos de la espuela. Los pihuelos de la espuela, no le voy a explicar lo que es el pihuelo. Las espuelas tienen un cañito, digamos, que en la punta tiene una rodaja. Y ese pihuelo puede tener 10 centímetros, 5, depende de cómo sea la espuela que usa el hombre de campo, ¿no? Y en el zapateo por allí chaira, se la junta, le hace una chairada, así los pihuelos, como en el aire, zapateando, para demostrar un poco su habilidad, digamos, en esto y generar también la hilaridad de los presentes, ¿no? Entonces, también tiene esas cosas, la forma de bailar, la que la baila así como una cadencia así. Y esto tiene que ver más que nada con todo con el mundo circundante de los paisanos de esta región. El trabajo, la característica, el monte, el ambiente, el paisaje, los elementos que utiliza, por ejemplo, el caballo. El caballo es un elemento fundamental, acá lo hicieron a caballo, no había otra forma de llegar a hacer sus desplazamientos importantes. Entonces el caballo, al tranco, al trote, al galope, y capturar un animal salvaje en estos montes requiere una habilidad muy especial, y allí aparece el personaje que es el corredor de los montes. El corredor, ustedes habrán escuchado, el corredor de los montes, que tiene la característica de correr a caballo, montado en su caballo, convenientemente resguardado por las espinas, como el coleto. El coleto es un sacón de cuero crudo, de un cuero entero prácticamente de un animal vacuno, que lo hace una especie de sacón con mangas y que le cubre toda la espalda y la nuca para guarecerse a toda velocidad a caballo en los montes. Y el sombrero retobado es un sombrero de cuero, que tiene el retobo, la copa que tiene de cuero también, o de suela, y que eso le permite agacharse y que evitar de que las espinas, las ramas o algún palo de punta en esas corridas salvajes dentro de los montes pueda dañarlo. Y han habido muchísimos incidentes, personas que por allí han perdido una hoja o en una rodada, cuando el caballo cae o mete las patas en un resumidero en esos montes, cae el caballo en una rodada y muchos han muerto y otros se han quebrado, han sufrido quebraduras. En fin, es un trabajo muy rudo, pero únicamente eso se ve en esta región, no hay en otro lugar. Por eso esta característica de la indumentaria que utiliza el hombre de campo y la forma de andar a caballo, la forma de desplazarse, es como que lo adopta le dan un valor muy especial, hasta si se quiere cultural, porque pertenece a su cultura. Es lo que ellos manejan a la perfección. Es seguramente como el viñatero maneja la tijera en Mendoza para cortar las uvas, ¿no? Acá lo que más se valora es el trabajo que ellos realizan utilizando el lazo para capturar esos animales salvajes en el monte y lidiar con esos animales bravos, muy peligrosos en la espesura de los montes. Bueno, eso también le da una característica especial diferente. Por eso el hombre en su desplazamiento al bailar la chacarera del monte también por allí amaga o se planta o simula por allí estar corriendo en el monte o revoleando el lazo. Por eso esas cosas son lo que dan, digamos, también una característica diferente a la danza de la chacarera del monte. No sé si lo estoy apabullando, estoy hablando mucho, ¿no? Por allí no, a lo mejor no tengo la claridad suficiente, porque yo estoy hablando, llamo y hablo. La verdad que está re interesante, o sea, va por un hilo conductor que lleva
a todo lo que nosotros más o menos queríamos saber. Se está por terminar la reunión, profe, y nos volvemos a conectar de nuevo al mismo link, ¿sabes? Y bueno, de paso les aviso a todos, nos volvemos a conectar si se corta la reunión al mismo link para seguir charlando. Bueno, usted nombró a Coco Gómez, ¿no? Uno de los Sí. referentes de la música, ¿no es cierto?, en cuanto a la Chacarera del Monte, o sea, la conocemos prácticamente todos gracias a él. ¿Algún otro referente de la Chacarera del Monte que haya ahí en esa zona, que por ahí uno no lo conoce, ¿no es cierto? Pero sí que es muy reconocido ahí en la zona? Sí, bueno, Coco Gómez fue más conocido porque fue el que salió, digamos, pero ahí comenzaron con los Changos de la Valle, un grupo que era integrante, que estaba Federico Tiede y otro muchacho más, y ahora después aparecieron otros referentes, como el caso de Pico Frank, del Castelli, como el caso de David Gómez, un sobrino de Coco Gómez, que es un autor, compositor, un creador muy importante, de la provincia del Chaco. Y bueno, y acá en Formosa hay jóvenes músicos como Hernán Arias, como Lázaro Caballero, como Beto Villalba, o sea, son por allí emergentes, digamos, no son tan conocidos todavía, salvo Lázaro Caballero, que ya está siendo un poco más conocido en todo lo que tenga que ver la región norte del país. Y después, bueno, hay muchos, acá se arman las guitarreadas, y bueno, y lo que se escucha mucho es la chacarera del monte, y ahora, porque también hay que hacer una diferencia acá. No es lo mismo la chacarera del monte que la chacarera chaqueña cuando se habla de chaqueñadas. La chacarera del monte podría estar dentro de la chaqueñada. La chaqueñada, le decimos, acá en la región se conoce a la chacarera más rápida, como es la chacarera del Chaco salteño o boliviana, donde se baila muy rápido, totalmente diferente, no con la cadencia de la chacarera del monte, con el acordeón, sino que lo que hace el chaqueño palavecino, lo que hace el Almiro Cuellar en Bolivia, lo que hacen los bolivianos, que tienen una mayor velocidad, incluso en el desplazamiento para el baile, ellos la bailan diferente, parecen acróbatas. Y después está la chacarera, que nosotros le llamamos la chacarera formoseña, que vendría a ser el canto formoseño. Nos preguntaban por qué, y es diferente. Tiene otra cadencia, tiene otra tesitura, digamos, otro colorcito. ¿Y por qué? Y porque cuando los músicos formoseños, que acá tenemos una influencia muy fuerte con el guaraní nosotros. Entonces, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresarnos, en el fraseo mismo del canto, ya tenemos una diferencia con los santiagueños y tenemos también una diferencia con los salteños. Por eso ahí se nota digamos, una diferencia por así muy sutil, pero no es lo mismo que un formoseño cante una chacarera de los Carabajal o de los manceros santiagueños o del chaqueño palavecino, que esté creando él mismo, donde ya aparece su impronta, aparece su creatividad y aparece también su forma de ser, digamos, de lo que característica de esta región del Chaco, del Chaco formoseño, que tiene una gran influencia, digamos, la cultura guaranítica a través del chamamé, la polca, la guarania, y también el idioma, el hablar, ¿no? La forma de hablar nuestra con ese cantito que es totalmente diferente al santiagueño o al salteño. Sí, más o menos sería, a ver, como para entenderlo un poco más, sería como la cueca en Cuyo. San Luis, San Juan, Mendoza es totalmente distinto. Claro, Ahí exacto. Es decir, en toda la música pasa lo mismo, en toda la música, en todos los géneros, en todos los ritmos pasa lo mismo. Pasa lo mismo con la copla, cuando va variando el lugar, adopta una característica un poco diferente y se va adaptando, digamos, a la característica de cada una de las regiones. Lo mismo pasa con la copla, la baguala que la canta en Salta, esa nota más larga, más triste, y en cambio Formosa también tiene una modalidad distinta, te vas hacia Santiago del Estero, ya está la Vidala, o sea, cada región, incluso en cada provincia, hay subregiones donde se canta de una manera diferente. El chamamé, por ejemplo. El chamamé. Sí, justamente estábamos hablando de eso. La duda mía es que usted en un momento dijo a ver, que es muy propio, que es muy de ustedes, ¿no es cierto? Lo que ustedes hacen.
en cuanto a la chacarera del monte, es muy, muy de ustedes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un cordobés, en este caso, haría una chacarera del monte? O sea, ¿qué opina usted respecto a eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Tendría la misma cadencia, la misma intención a la danza? Sí, como no, yo creo que cualquier músico del país, argentino o no, puede estar capacitado para producir o generar o crear una chacarera al monte, conociendo la cadencia, teniendo la vivencia un poco, porque también es cuestión de conocerla un poco, ¿no? De escucharla, de ver, de observar. Hay muchas personas que se han venido de otras regiones y que la han adoptado y muy bien. Obviamente que por allí tiene algunas pequeñas diferencias que hasta por ahí puede ser recomendable y buena, ¿no? Porque es una danza argentina que se difunde y también seguramente, estoy seguro que en distintas regiones va a ir tomando también matices diferenciales de acuerdo a quienes la vayan creando, ¿no? Yo creo que va a ser así. Bien, profe, buenísimo. Usted, bueno, se mantiene vigente, ¿no es cierto?, lo que es la chacarera del monte actualmente. Siendo así, ¿usted cómo lo considera, danza o baile? Y bueno, la chacarera, yo creo que es un rubro, un género o subgénero, digamos, desde lo musical, que obviamente se la puede bailar o no, como cualquier otra, pero me parece a mí que acá, por lo menos en la región nuestra, es más musical. Es más, digamos, está más apegado más a lo musical, pero llega un momento que en una gran parte de esta región ya no se la concibe a la chacarera sola sin los bailarines. Es como que falta algo. Vos te vas a una reunión, a una peña, a una guitarreada, y acá estamos acostumbrados a ver muchos jóvenes que copan la pista y salen a bailar. Y si eso si eso no se da, es como que está fría, algo falta, digamos que yo creo que se llevan de la mano las dos cosas, la danza con la música, van unidas efectivamente, y una sin la otra no es nada. Por eso acá por lo menos la costumbre es esa. Acá, cualquier peña, cualquier guitarreada, cualquier festival, no sé si ustedes habrán visto por así por los videos, donde 200, 300, 400 parejas, en Castelli había 500 parejas de jóvenes bailando chacarera al monte en un predio, levantando. Después no se veía porque se levantaban por barrera, y bueno, y era terrible. O sea que son las dos cosas, van muy, muy unidas, muy de la mano. Pero obviamente, cuando acá, Sí. esta es otra cosa que vale la pena también remarcar. Cuando los bailarines nuestros han ido a participar en los certámenes nacionales, en Coquín, La Borde o donde fuere, muchos eran hasta descalificados por la forma de bailar, porque no se ajustaban a la coreografía o la modalidad del baile, la chacarera al monte, que se imponía a través del profesor Amores, ¿no? Pero porque no se la conocía, entonces venía, bueno, por allá se baila así, bueno, pero ustedes me hablan de la chacarera del monte, pero ¿qué es eso? Nosotros no tenemos ningún dato, no tenemos ninguna referencia, ¿hay algún trabajo sobre eso? ¿Hay algún escrito sobre esto? Y no hay nada, no hay absolutamente nada. El primer libro es que yo lo hice como para iniciar el trabajo, digamos, pero yo no soy un profesor de danzas, yo soy simplemente un curioso, como les dije anteriormente. Entonces, por allí, pero puede servir para que haya un comienzo, para que un profesor que tenga que jugar lo lea, analice y diga, ah, la pucha, acá hay una cuestión digna de ser analizada. Bueno, y esa es un poco la tarea que nos queda. Yo fui con Coco Gómez, fuimos invitados los dos con Coco al Congreso el Congreso de Servicio del Folclore de la Academia Nacional del Folclore en Misiones, en Posada, antes de la pandemia. Y allí estuvimos y ahí explicamos esto y muchos profesores de danza quedaron sorprendidos, pero esto nosotros no lo conocemos, y bueno, no lo conocen porque no han venido a hacer un trabajo de investigación en esta región.
O sea, están más acostumbrados a tratar la cuestión en las aulas de las universidades o de los institutos de arte folclórico argentino, pero hay que salir a la región y, bueno, y hacer un trabajo de investigación para ver si realmente se justifica o no y cuál es y por qué tiene una vigencia tan importante, tan fuerte en esta región. Tiene una vigencia plena, total, viva. Entonces, y que representa a una sociedad, representa a un pueblo, representa a un espacio geográfico importante que es la región, no solamente una provincia, estamos hablando de una región que abarca por lo menos 3 o 4 provincias, que es la de Santiago del Estero, la de Formosa, la de Chaco y parte de Jujuy y Salta. Ahora, todo tiene su origen también, como sabemos, la chacarera de Santiago del Estero, que de allí viene, o sea, de allí viene con los violines. Y no sé si ustedes habrán visto, seguramente recordarán a la chacarerata santiagueña, cuando uno de los hermanos bailaba la chacarera con revoleando el poncho, con la alpargata y la bombacha, después terminaba tirando el poncho. Bueno, es una característica del baile, yo creo que en esa época ha venido para acá, y de Santiago del Estero casi fue desapareciendo, pero quedó en esta parte y bueno, también sufriendo algunos matices diferentes, pero de ahí viene todo. Buenísimo, genial. Bueno, también la duda mía era si tenía alguna relación la Chacarera del Monte. A lo mejor me meto en un sector que a lo mejor usted lo conoce o no. Si tenía alguna relación con lo que es el marote chaqueño y el triunfo chaqueño. No, conozco el marote chaqueño. Son dos cosas distintas, distintas en sentido de, digamos, del color musical y lo que fuera, pero el triunfo que se conoce acá, el triunfo del monte, que se le dice que también adoptó la misma característica y que por allí están tocando el violín del monte, que a veces tenía 2 o 3 cuerdas, tocaban, era lógico, chacarera, un gato de cola, decían. Y por ahí aparecía un triunfo y que por ahí muchos escuchaban y decían, pero ¿qué es eso? ¿El triunfo de una chacarera? ¿O es un escondido o es un gato? O sea, era muy difícil para la gente del monte, digamos, diferenciar correctamente cuál era la característica diferencial de una a la otra. Pero sí, en ese sentido, tiene su origen, cada uno su origen, obviamente, en la danza madre, la chacarera, el triunfo en el triunfo, el escondido en el escondido, pero adopta ese color del monte también, al igual que la chacarera, por lo que estamos hablando. Y el marote chaqueño, yo la verdad que no lo conozco muy bien. Para mí que es una característica propia de allí, una mezcla, digamos, entre la inmigración del siglo XX, a fin del siglo XIX-XX, los inmigrantes, en su relación también con la raza originaria y los criollos que venían. Hay una mezcla ahí. Es lo mismo que la chacarera del monte, también tiene un componente de lo que es el pimpín. O sea, el pimpín es la danza de los wichí, de las comunidades aborígenes. Esto es mi trabajo de investigación, yo lo tomé y es un dato muy interesante. Hay 2 cosas que yo he descubierto. Primero, que en esa época, cuando se hacían esas grandes fiestas a las que yo hacía referencia, una santeada, o se hacía una yerra, donde la marcación, se marcaban los animales. Acá las marcaciones se hacían en los puestos. Había un ganadero que tenía 10, 20 puestos diseminados en 15, 20 leguas. Su campo eran pampas abiertas, campos extensos, desocupados que venían y bueno, buscaban donde había una laguna, una aguada, se radicaban allí, hacían un puesto, entonces iban haciendo la yerra, iban marcando 100 terneros en este puesto, 100 en el otro, en el otro, en el otro, y así tardaba un mes entero, a lo mejor el trabajo para la marcación de los animales. Y ahí llevaban los músicos, y ahí aparece un personaje que esto es muy curioso, que es el silbador de los montes. Y usted dirá, el silbador de los montes. Sí, pues esto yo lo descubrí de casualidad, porque hablando con un hombre en la zona, me llamó la atención. Yo cuando era changuito, y si mi papá me mandaba a buscarlo a fulano de tal, que era nuestro músico, ¿y qué tocaba? Y no, silbaba, me decía. ¿Cómo silbaba?
Sí, y no había músicos en la época donde no había acordeón verdulera, donde no había violín, donde no había armónica, porque la armónica apareció también en una época. Entonces había personajes que silbaban chacareras, triunfo, escondido, samba, silbaban y se acompañaba con un bombo legüero o con una silla de cuero, con lo que fuera, y era el músico de la juntada que duraba 3, 4 días, 5 días y andaba por las sierras y era el que generaba los grandes bailes en los montes, el silbador del monte. Entonces yo profundicé la investigación en esto, descubrí el nombre de algunos famosos silbadores y hemos hecho una chacarera con Coco Gómez que se llama la del silbador, chacarera del silbador de los montes, que está grabada, la grabó un muchacho que tocaba con él. Y bueno, eso existió, que vendría así casi, podríamos decir, el predecesor de la chacarera del monte, que nace ahí conjuntamente con él. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que el pimpín es una especie de bombo legüero, pero un tronco más alto, ahuecado. En una punta lo emparejan un poco y le ponen un parche, y la otra punta lo entierran en el piso, digamos, cosa de manera tal que quede parado, así con el parche para arriba. Entonces los aborígenes danzan en torno a la vuelta de ese pimpín, de ese bombo, y van tocando a la vuelta y van cantando. Ese es el pimpín. Por eso a veces se habla, Coco Gómez también tiene una chacarera que se llama la pimpineada, no sé si la habrán escuchado, que es bien del monte, y que tiene un componente. Esto yo también estuve averiguando, porque fui al Chaco salteño, hablé con, digamos, los primeros descendientes de la colonia Buenaventura. La colonia Buenaventura fue fundada por don Manuel Estrada en 1903, acá, obtuvo el permiso para poblar, digamos, los desiertos del Pilcomayo de aquella época, y que todavía estábamos en conflicto con Bolivia, que tenía pretensiones también territoriales sobre esa región del Chaco salteño. Y bueno, esos son los que vinieron, y allí se mezclaron estos criollos con los huichí, y por allí hasta farreaban juntos, y entonces ahí aparece el violín, y aparece el pimpín, y aparece esta forma diferente también que le da un color a la música que se ejecuta en esta región. Por eso la música no tiene límite, la música no tiene fronteras. Se ha dicho tantas veces, y acá lo comprobamos nosotros a diario. Nos vamos al Chaco paraguayo, por ejemplo, y vemos que ellos son fanáticos de la chacarera del monte. Vamos a Bolivia, lo mismo. Y bueno, y esa mezcla existió. Hay una chacarera, una letra que en una chacarera mía que yo he titulado Chacarera La Espesura, que una estrofa dice: del Gualamba y el Mataco cruza con gusto a Pimpín, sones del monte chaqueño, sos de la tierra al latir. O sea, vendría a ser la mezcla, digamos, la chacarera al monte con el violín, con el pimpín, y que aparece con ese colorcito diferente. O sea que también hay una variante, es muy amplio, muy profundo todo esto, no es muy lineal, que digamos, porque también hay diferencia en las regiones. Después aparece también la música de los inmigrantes, aparece la colomeica, la polca, lo que trajeron los rusos, lo que trajeron los alemanes con el bandoneón, y bueno, después trajeron el tango. O sea, hay una mezcla muy, pero muy importante, porque hay lugares, por ejemplo, en la provincia del Chaco, donde hay un verdadero crisol de razas, como en la zona de Castelli, y acá en Formosa también en algunas partes. Entonces, está todo mezclado. No hay, digamos, un componente que podamos decir absolutamente originario, limpio, de cualquier tipo de influencia, salvo la música, obviamente, originaria de las comunidades aborígenes. Muy bien explicado, profe. Otra consulta: ¿dónde se puede conseguir su libro? Y yo se lo tengo que mandar, se lo tengo que enviar, porque no, lo hice yo por mi propio medio. Tuve que armar una editora yo mismo, y bueno, lo voy distribuyendo cada vez que me voy para un lado, llevo y entrego a la gente, digamos, que le interesa conocer estas cosas. Ustedes me mandan un correo en un lugar, entonces yo despacho, díganme cuántos son, yo le hago una comida y se la mando, ningún problema, va de obsequio, obviamente, para ustedes, los profesores y los alumnos.
Buenísimo, profe. Bueno, creo que, como usted dice, es un tema muy amplio y podríamos estar muchísimo tiempo hablando sobre esto porque todo tiene relación, ¿no? Y, pero bueno, creo que también así como yo le pregunté varias preguntas, ¿no es cierto? En relación, ¿no es cierto? Referido a eso, una pregunta personal es, ¿qué relación tiene el, usted, Benito Roberto Aranda, con la chacarera del monte? Y bueno, la relación es umbilical, si se quiere, bueno, nacimos con eso. La escuchamos de chico en los campos, en los montes. Nosotros, yo soy nacido en el campo, en el monte, donde se hacían esas fiestas y donde de ahí crecimos todo ahí, escuchando, iban estos músicos y bueno, nosotros asistíamos a esas reuniones y escuchábamos, nos criamos con eso, o sea, hay una relación, es que como que está incorporada en nosotros, la sentimos tan nuestra, o sea, nos identificamos automáticamente, por eso es que yo conozco toda la música, digamos, argentina, los rubros, así como pues, seguramente conocen ustedes, como conocemos todo, una samba, una chacarera, un qué sé yo. Todos conocemos el folclore, lo que estamos en el folclore. Y tenemos los artistas que los escuchamos, que los seguimos y todo. Pero cuando nosotros, en mi caso, escucho una chacarera del monte y automáticamente la entiendo, me siento más identificado, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, la tonada. Yo cuando voy a Mendoza disfruto de la tonada, me encanta la tonada. Y bueno, Córdoba, digamos, que voy todos los años a Cosquín, pero veo que Córdoba no tiene una música propia, auténtica, que se identifica como cordobeses. Está el cuarteto, obviamente, que la rompe y es hermoso, me encanta. Más allá, al norte cordobés ya es distinto, cambia, en la zona de Anfunes, pero en la zona del Río Cuarto, en la zona allá de los Piemonteses, ya es como que están más alejados, digamos, al folclore auténticamente tradicional del norte argentino. Y nosotros somos, siempre lo digo yo, ¿no? Somos como los uruguayos, tomamos un poquito de Brasil, de Argentina y bueno, y como que se arma lo propio de uno. Acá nosotros tomamos de todas las provincias alrededor prácticamente. Es hermoso, es hermoso. Eso es sí bueno. Con el cuarteto que hoy en día hay una disputa tremenda de que si es folclórico, no es folclórico, si es popular, no es popular. Y bueno, estamos en esa todavía, en esa disputa. Pero ustedes son de sí, Río Cuarto. Ustedes son de Río Cuarto. Yo soy de La Carlota, el profesorado se trabaja en la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad de Río Cuarto, o sea, utilizando la plataforma virtual de la universidad, pero acá hay alumnos de todo el país prácticamente que están vinculando. Ahí Fede está levantando la mano, no sé si Fede quiere hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, sí. Sí. Bueno, maestro, un placer poder compartir esta conversación con usted. La verdad que el trabajo que viene haciendo es espectacular para esta época, estar viviendo gente que esté haciéndonos conocer este tipo de música, ¿no? Este subgénero, como dijo usted que lo han hecho llamar. Para nosotros, yo soy de Viedma, de la provincia de Río Negro. Obviamente que estamos en la construcción de una identidad que es muy complejo acá porque, bueno, tenemos mucho componente originario de los pueblos originarios y música europea, fostro, pasodoble, ranchera, todas estas cuestiones que por ahí es complejo. Somos un crisol de raza, por ejemplo, tenemos a Bariloche, que generalmente desde acá de Viedma a Bariloche hay es como de acá hasta donde está usted, más o menos, porque no tenemos mucha conexión de identidad, ¿no? Respecto al tema de la chacarera del monte, quería consultar en qué sectores se comienza a tocar, a bailar. Creo que bailar debe venir después, pero se empieza a confluir, ¿no? Este nuevo género folclórico, y la segunda es cómo siguieron sosteniendo con el tema de los violines. Quiero saber algo sobre el violín, si se tocaba con violines
traídos desde Europa, que llegan a Santiago del Estero y se tocan, o se comenzaron a construir en esa zona? Por dos cosas. Primero, nace en la zona de los montes. ¿Por qué será esto? Porque la migración criolla santiagueña que han venido a poblar estos montes eran obrajeros. Y se comenta que en aquella época eran los mejores hacheros. Hacheros son los que utilizan el hacha para voltear los quebrachos colorados, pelarlos y bueno, y hacer trabajo de la venta de la madera del quebracho colorado para la fábrica del tanino, como ha sido en la forestal, por ejemplo. Y los santiagueños venían con su familia, venían con su violín y venían con el bombo legüero y obviamente tocaban en el monte, en el campo. Por eso le dicen la chacarera del monte, ha nacido allí. Existe, yo he conocido en mi trabajo de investigación, me he encontrado con un hombre, don Justo López, que yo tenía una página donde he escrito todo esto que se llama Observatorio Norte. Creo que ahora la tendría que actualizar, la tendría que poner de nuevo en órbita, digamos, donde le grabé los temas, me fui a verlo en los montes, y él fabricaba su propio violín. Ellos lo hacían el violín sachero, le dicen, y el violín del monte, que ellos mismos lo fabricaban acá, tomaban, obviamente, como base el violín conocido que venía de Santiago del Estero, de Tucumán, que era el violín que venía de Europa. Pero el violín que llegó acá no es el mismo violín que usaba Francisco Solano por la época, porque el violín nace creo que habría que investigar bien eso, pero de acuerdo a lo que yo he leído, que tiene su origen allá por 1800 y pico, a fin del siglo XVIII, 1790 en adelante, y cuando acá existiera el travel, que era un violín más pequeño, más chico, con dos o tres cuerdas, que es el que usaba Francisco Solano, y después se conoce recién el violín. Y digamos, los músicos de los montes del violín, el violín sachero, el violín sacha violín, que le dice el violín del monte, bueno, acá lo fabricaban de una madera que se llama lesquerón, que es una madera blanda, de un tronco blando, muy, muy fácil de ser manejado con filo de cuchillo, de machete, porque tampoco no tienen herramientas, eran todas muy rudimentarias. Y la cuerda la fabricaban de víscera de felino, puede ser de un tigre, puede ser de un puma. Algunos dicen también que utilizaban tripas de gato y esas cosas, y hacían un arco de palo, digamos, de una madera flexible, con la cola del caballo, y con eso ejecutaban el violín. Hay ejemplares de eso acá en Formosa, que algunos lo tienen, hay museos que también lo tienen. Está fabricando sus propios instrumentos musicales, vayan recibiendo. Y bueno, para mí es un gusto enorme, estoy a disposición para lo que quieran. Ahí me buscan ahí en las redes con Beto Aranda, me van a encontrar. Yo voy a Cosquín todos los años, me quedo allá. Ahora vamos a estar en la peña seguramente allá de Daniel Spinelli en Cosquín, y vamos a estar, yo estoy ahora en la toma, en el festival, fui invitado por Galeguillo y por su equipo para el primer encuentro de poetas del folclore que se va a hacer en La Cuadra, cerca de Chilecito, allá en Catamarca, ahora el 18, 19 y 20 de noviembre. Ahí vamos a estar con Adrián Maggi y con Mario Álvarez Quiroga, charlando seguramente de estas cosas, de la poesía, de nuestra música, y en fin, una forma de compartir lo que nos apasiona. Bueno, profe, le deseo todos los éxitos entonces para su carrera y bueno, lo que viene haciendo, que verdaderamente es impresionante. Y bueno, mi deseo es que la Chacarera del Monte siga vigente y por mucho tiempo, así que para seguir disfrutándola y bueno, y seguir teniendo mucho de este subgénero que verdaderamente nos apasiona a todos y bueno, y lo tenemos ahí en nuestro plan de estudio también para poder interiorizarnos, aunque sea un poco, y conocerla, ¿no? Así que bueno, profe, desde ya muchísimas gracias por su tiempo, gracias por toda la data que nos has dado, que verdaderamente nos sirve muchísimo, y bueno, en alguna ocasión nos vamos a estar viendo personalmente, espero que así sea.
Que así sea. Un abrazo enorme para vos y bueno, para todos los muchachos, para todos los amigos. Y ya nos vamos a encontrar seguramente, vamos a encontrarnos, porque esto hay un hilo conductor que nos lleva siempre a lo mismo. Lo que estamos en el folclore, en algún momento nos encontramos, nos conocemos, como decimos acá, nos relinchamos un poco. Así que un abrazo enorme y mil gracias por todo.